Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en primera instancia me están escuchando sin ningún problema, si pueden ver, me pueden ver también sin ningún inconveniente. Y pues adicionalmente, muy buenas tardes para todos ustedes. Los invito a que a través del chat de este webinar se puedan comunicar conmigo para saber si efectivamente todo está funcionando sin ningún problema para realizar pues este seminario en vivo de los mercados financieros utilizando diferentes indicadores técnicos. Entonces, muy buenas tardes para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externada de Colombia, con énfasis en relaciones económicas internacionales. Ya espero que me estén viendo de una mejor manera. Muy buenas tardes para todos ustedes. Voy saludando a los asistentes que han ingresado. Saludo a Carmen, a Claudio, a Albert, a Rubén. Un saludo para todos ustedes y bienvenidos sean todos a este webinar. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la idea de este webinar es que estemos hablando sobre diferentes indicadores técnicos y los estemos analizando en tiempo real a través de las plataformas de trading. Nos vamos a centrar una parte en MetaTrader 4, otra en CTrader y en TradingView para que pues veamos efectivamente todo sin ningún problema. John, muy buenas tardes, Albert. Me alegra que me estés escuchando bien, que me estés viendo sin ningún problema. También me gustaría saber si los demás asistentes me están viendo sin ningún inconveniente y adicionalmente me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país pues nos están sintonizando en estos momentos para saber cuál es la cobertura que tenemos pues el día de hoy en el DFX, en el Distrito Financiero, con este webinar. Igualmente también es importante que les mencione que a las 8 de la noche, hora de Nueva York, vamos a tener un webinar con el equipo de OKU, que es una empresa que se dedica efectivamente a capacitar o el uso de diferentes herramientas de trading con el equipo de Equity. La verdad, pues es un webinar bastante interesante. De hecho, pues en estos momentos estoy les voy a dejar el enlace del webinar. La verdad es un webinar muy chévere. Vamos a tener participación de diferentes panelistas en el cual pues, nos van a explicar con respecto a herramientas de trading que ya más que todo hacen parte de un conjunto de herramientas que nos van a, digamos que son anexadas al MetaTrader. Entonces, esto ya es como se los puedo explicar de una mejor manera. Es una diferente manera en la cual vamos a utilizar ciertas herramientas mirando la plataforma en tiempo real, las cuales vamos a mirar algunas con respecto a la gestión de riesgo, vamos a ver otras con respecto ya a diferentes aspectos o diferentes elementos y pues vamos a mirar y pues ante todo, la verdad, pues no les voy a mentir, es un webinar bastante interesante. Lo que estoy tratando de hacer en estos momentos, pues, es de dejarles el enlace de, efectivamente del webinar. Qué pena con ustedes por la demora, pero pues quiero aprovechar de dejarles esa información porque la verdad es un webinar bastante interesante. Entonces, en estos momentos ya les estoy dejando el enlace para que más adelante se suscriban a este webinar. Y pues no siendo más, vamos a dar inicio. Igualmente saludo a Carmen que nos está sintonizando desde Barcelona, España. Pues un saludo, muy buenas ya noches para ti, Carmen, y para Vicente, que acaba de ingresar, también muy buenas noches para ti, Vicente, y pues no siendo más, vamos a dar este inicio a este webinar bastante interesante, pero empezando con la herramienta de las bandas de Bollinger. Entonces, ¿por qué me gusta empezar, la verdad, con este tipo de indicador? Primero que todo, porque es un indicador tendencial y adicionalmente, que aquí es cuando nosotros vamos a entender un poco mejor todo el comportamiento de los indicadores técnicos. ¿Por qué se debe esto? O bueno, ¿por qué me estoy centrando más que todo en este tema? Esto se debe porque efectivamente, cuando nosotros hablamos de los indicadores técnicos, nosotros debemos tener que son aquellos instrumentos o aquellos elementos que hacen parte del análisis técnico que lo que nos van a permitir es tener una mejor comprensión o más que todo una mayor información de los datos que nos están recogiendo los precios a medida que nosotros los vamos a ir interpretando. Y es por eso que nosotros ahora, en esos momentos, vamos a entender que van a existir siempre cuatro tipos de indicadores. Vamos a tener los indicadores de tendencia,
y los indicadores de momentum, los indicadores de fuerza y los indicadores pues cíclicos. ¿Por qué hablamos de una clasificación en 4? Y normalmente cuando nosotros estamos viendo diferentes guías de trading, podemos encontrar incluso indicadores ya de, digamos, de 2 clasificaciones. Porque primero vamos a tener una clasificación general, los cuales se van a centrar con respecto a los indicadores de tendencia y a los indicadores osciladores. ¿Por qué vamos a encontrar como esta primera subclasificación? Porque esta se debe o se ajusta o se determina de acuerdo al comportamiento del gráfico. Cuando nosotros estamos mirando nuestro MT4, MT5 o pues digamos que diferentes plataformas en TradingView, CTrader, Xstation 5, nosotros vamos a ver que en el gráfico principal se van a graficar, digamos, no, digamos por no ser redundante, los indicadores de tendencia que son los que se ubican por encima del gráfico. Esos son los de tendencia. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es cómo se está comportando la tendencia en los activos, es decir, cuál es la dirección de los precios, y aquí es donde nosotros vamos a escuchar los indicadores más populares, como el de, digamos que el que vamos a explicar ahorita, bandas de Bollinger, vamos a tener las medias móviles, vamos a tener el Evenlop, vamos a tener el Ichimoku Kikuyu Hyo, que es un webinar que tenemos el día de el jueves con el equipo de Equity, mejor dicho, vamos a tener, y ahí es cuando nosotros vamos a poder entender que lo que nos brindan estos indicadores es darnos la información de cómo se comporta la tendencia. Luego vamos a tener los indicadores osciladores, que son los que se ubican debajo del gráfico principal y como su nombre lo indica, son aquellos indicadores que nos están dando información de cómo se está comportando en sí la tendencia o bueno, cómo se está comportando tanto la tendencia, la información de los precios, teniendo en cuenta el tipo de indicador. ¿Por qué se le dice oscilador? Porque efectivamente se mueve o oscila entre un rango o unos límites que determina cada uno de los indicadores. Pero este es como el punto tradicional para verlo. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros empezamos a mirar diferentes indicadores osciladores o incluso indicadores de tendencia, podemos ver que hay ciertas características que le dan un valor agregado a cada uno de los indicadores. Es decir, que si nosotros estamos viendo un indicador oscilador, pero que no nos está describiendo y no nos está dando efectivamente el momentum, sino que nos está diciendo cómo se está comportando la tendencia según la fuerza desde de las posiciones compradoras como las posiciones vendedoras, ya no entraría desde un aspecto de momentum al 100%, sino que estaríamos hablando de un indicador de fuerza. O si no, si estamos mirando cómo se están comportando las cotizaciones de acuerdo a ciclos o periodos de tiempo determinados, ahí es cuando estamos hablando de indicadores cíclicos. Es decir, que cada uno de los indicadores tiene unas características que lo va a determinar en esta subclasificación que en el Distrito Financiero les traemos el día de hoy. Pero adicionalmente ustedes deben estar preguntándose, bueno, muy chévere, muy interesante eso, pero entonces, ¿por qué nosotros vamos a, o por qué debemos empezar a hacerlo de esta manera? Y es por la siguiente razón. Porque cuando ustedes van a realizar un análisis de mercado, ya sea a través de la combinación análisis técnico, análisis fundamental, sentimiento del mercado o diferentes aspectos, tienen que tener en cuenta que llenarse de muchos indicadores en un gráfico puede llegar a ser bastante complicado o incluso puede llegar a ser bastante circular, es decir, que se van a llenar de tanta información que no van a poder tener una decisión como un poco más específica. La idea es que ustedes empiecen a combinar diferentes indicadores con la finalidad de que ustedes puedan encontrar un comportamiento que les dé información de cada uno de los aspectos del mercado. Para hacerlo de esta manera, vamos a tener en cuenta los indicadores de momentum, que es la primera, digamos que la primera subclasificación que vamos a tener, son aquellos que nos están determinando la vitalidad de una tendencia a través del tiempo. Es decir, cuando hablamos de la vitalidad, lo que nos queremos referir es cómo se está comportando el dominio sobre ese activo. Vamos a colocar un ejemplo. Estamos viendo el WTI. ¿Qué es lo que nosotros queremos ver en el WTI? Sí, efectivamente hay una tendencia alcista, tendencia bajista, pero más que todo, ¿quién está dominando el activo? Están dominando los compradores, están dominando los vendedores, hay un momento de incertidumbre en el mercado, las posiciones pueden llegar a ser iguales. Ahí es cuando nosotros vamos a determinar efectivamente a utilizar estos tipos de indicadores de momento. Luego, ya tenemos la tendencia, ya tenemos el momentum, el momentum. Ahora lo que queremos entender es cómo se está comportando la fuerza en ese momento. Es decir, si esa tendencia alcista dominada por los compradores, efectivamente está en su mejor momento, es decir, tiene fuerza en la tendencia, está iniciando su fuerza, o está en un momento de incertidumbre que pueda llegar a presentar un cambio en la tendencia. Ahí es cuando nosotros vamos a empezar a utilizar los indicadores de fuerza. Y ya para complementar tenemos los indicadores cíclicos o incluso para iniciar un nuevo tipo de análisis
porque aquellos indicadores cíclicos lo que nos van a describir son las fluctuaciones que se dan entre periodos determinados en las cotizaciones. Es decir, que teniendo en cuenta lo que mencionábamos, petróleo, tendencia alcista, dominio de los compradores, fuerza en la tendencia, lo que vamos a poder utilizar los indicadores cíclicos es para saber si efectivamente estamos en niveles significativos, si estamos en un punto final de un ciclo, dado que en los indicadores cíclicos lo que vamos a utilizar o los que se conocen popularmente son Fibonacci, retroceso de Fibonacci, abanico de Fibonacci, ciclos de Fibonacci o ondas de Elliott. Es decir, que tenemos ondas principales con respecto a las ondas correctivas. Si en la onda principal, pues efectivamente estamos viendo una onda que tiene una dirección alcista o bajista, cuál es la conformación de las subondas. Todo esto lo que les va a permitir al final es llegar a tomar una decisión. Pero es muy importante que nosotros como traders digamos, hay una clasificación diferente de activos y esa de indicadores que con ustedes y esa clasificación de esos dos indicadores nos van a dar pues mucha más información. Y es por eso que vamos a empezar con el indicador de las bandas de Bollinger, el cual lo que nos están diciendo que es un indicador tendencial creado por John Bollinger en los años 80, el cual nos va a brindar es la información de cómo se está comportando la tendencia en el mercado, teniendo en cuenta la desviación estándar de los precios, es decir, poder determinar si hay tendencia o hay tendencia alcista, tendencia bajista, pero sobre todo si tenemos momentos de sobrecompra o de sobreventa en el activo. Entonces, eso es como el punto inicial que vamos a tener en cuenta y de hecho aquí es lo que vamos a mirar es cómo se están comportando los mercados en estos momentos utilizando la plataforma de MT4 que nos trae el broker de Equity. Entonces, simplemente lo vamos a mirar con respecto al franco suizo, bueno, al perfil del franco suizo que por lo que veo lo tengo incompleto, pero entonces vamos a mirar el perfil default que tengo normalmente y este perfil lo que vamos a mirar es efectivamente cómo se está comportando el mercado Forex en este momento utilizando las bandas de Bollinger. ¿Cómo deberíamos o cómo debemos empezar a realizar efectivamente este tipo de análisis en los mercados utilizando los indicadores técnicos? Primero hay que tener en cuenta el comportamiento del euro dólar en estos momentos, es decir, qué es lo que podemos analizar a través del análisis técnico puro. Es que efectivamente, si lo estamos viendo en una temporalidad diaria, lo que podemos ver es que hay un dominio bajista por parte de las cotizaciones. Este dominio bajista se presentó inicialmente luego de que el euro perdió fuerza debido al discurso de Powell durante su rueda de prensa, en donde Powell pues efectivamente aseguró que que se van a empezar a tomar nuevas medidas para incentivar la actividad económica estadounidense y esto lo que generó fue que efectivamente se perdiera ese rango del 1.09 por parte del euro dólar, en donde ahorita en el largo plazo se está determinando que se vaya a ubicar entre 1.08 o 1.0850. Entonces, eso es como desde el aspecto fundamental. Ahora, vamos a utilizar el indicador de las bandas de Bollinger como primera medida del aspecto tendencial. Simplemente elegimos Bollinger Bands, colocamos los periodos en Forex, funciona entre 20 a 21 periodos, digamos ustedes igualmente a través del backtesting lo van a poder ir determinando y lo vamos a dejar con respecto al precio de cierre. En Bollinger o las bandas de Bollinger no tenemos que colocar niveles porque lo que estamos mirando es la tendencia, no es necesario que nosotros determinemos unos niveles en las tendencias y adicionalmente lo vamos a dejar visualizado entre todos los periodos de tiempo y ya vamos, o como pueden ver, estamos utilizando las bandas de Bollinger. ¿Qué es lo que nos dice Bollinger en estos momentos? El euro dólar en el largo plazo, pues estamos presentando una lateralidad en donde pues también podríamos incluso llegar a identificar que en estos momentos pues la tendencia bajista es completamente dominante, pero incluso podemos llegar a ver pues que se está presentando efectivamente esta cuña, digamos que podríamos estar hablando pues es una cuña ya si la miramos en el largo plazo, pues no está la verdad bastante definida, pero pues en el corto plazo lo que podemos, o bueno, acercándonos más del gráfico, podemos ver que efectivamente tenemos una tendencia bajista. Cambiémoslo en una temporalidad de una hora, vamos a ajustar aquí efectivamente las cotizaciones y qué es lo que podemos ver, la gran caída que presentó el euro debido al discurso de Jerome Powell. Esta caída se presentó o arrancó fue efectivamente por la caída o bueno, debido al discurso de Powell, pero ¿qué es el punto interesante que nos brinda las bandas de Bollinger en estos momentos? Primero nos está diciendo que si nosotros queremos entrar en el euro dólar en estos momentos, lo que nos vamos a enfrentar es efectivamente a una alta volatilidad por parte del activo. ¿Por qué sabemos que hay volatilidad con respecto a Bollinger en estos momentos del euro dólar? Porque como podemos ver, las bandas
la banda superior y la banda inferior, que vamos a mirar si las podemos, vamos a poder resaltar acá. Bueno, qué pena con ustedes. Vamos a ver si las podemos resaltar a través de las flechas. Efectivamente, aquí lo que estamos viendo es la banda inferior, la banda superior de Bollinger y la banda inferior. Lo que podemos ver es que están cada vez más abiertas entre ellas. Cuando nosotros vemos efectivamente que están abiertas cada vez más entre ellas, lo que tenemos es volatilidad en el activo. Es decir, que en estos momentos entrar a las cotizaciones del euro dólar, lo que nos están diciendo es que es un momento bastante volátil o que efectivamente es más volátil que los otros momentos, porque como podemos ver, pues las bandas se han venido abriendo efectivamente durante esta sesión americana y parte de la sesión europea del día. Entonces eso también es un punto que vamos a tener en cuenta. Pero entonces aquí lo que tenemos es volatilidad. ¿Cómo nosotros vamos a confirmar esa volatilidad? Vamos a utilizar un indicador oscilador que se refiera tanto al momento, pero más que todo que nos diga si efectivamente tenemos un aumento de volatilidad. Para eso, vamos a utilizar el indicador oscilador que se conoce como el ATR, el Average True Range, o el indicador del rango verdadero. Normalmente lo vamos a dejar en 14 periodos y no le vamos a colocar ningún nivel. ¿Y por qué se van a dar cuenta de esto? Porque lo importante de empezar a utilizar este indicador es ver si efectivamente hay un aumento o no hay un aumento de la volatilidad. Y esto lo vamos a determinar de cómo se esté comportando la línea. ¿Qué es lo que podemos ver? Que la línea del oscilador del ATR está cada vez más a la alza o está, digamos que en un territorio bastante alto. Esto lo que nos indica es que efectivamente hay volatilidad, pero si lo miramos con respecto a los anteriores periodos, podemos ver que ya está llegando a un punto tangencial, ya está efectivamente marcando ese punto máximo, lo que pueda llegar a presentar una caída en estos momentos en las cotizaciones con respecto a la volatilidad. Es decir, no va a haber volatilidad, por ende, este rompimiento que está presentando la banda de Bollinger lo que puede llegar a efectivamente a incentivar a que los precios nuevamente vuelvan al alza o simplemente sea un momento de incertidumbre en los mercados. Entonces aquí lo que tenemos es una confirmación de que efectivamente se presentó volatilidad, pero que en estos momentos ya la volatilidad está llegando a su punto máximo. Como lo pueden ver, la línea ya no tiene esa pendiente alcista, entonces lo que podemos confirmar es que muy probablemente en las siguientes cotizaciones, en las siguientes velas, las bandas vuelvan a empezarse a juntar hasta el nivel medio. Entonces, eso es como una confirmación por parte de la volatilidad. Pero teniendo en cuenta Bollinger, que nos funciona para identificar tendencia, lo que nos está diciendo es que en estos momentos tenemos una tendencia bajista. Es un movimiento bajista completamente claro. Lo que vamos a hacer es, ahora sí, utilizar un indicador oscilador de momentum que nos determine cómo se está comportando el momento, pero teniendo en cuenta la lateralidad que se está presentando en el largo plazo por parte de las bandas de Bollinger, vamos a utilizar el RSI, que es el índice de fuerza relativa que normalmente se utiliza para lateralidades. ¿Qué es lo que nos está diciendo el RSI en estos momentos? Que efectivamente, a pesar de que se presentó ese rompimiento en la banda inferior de Bollinger, que eso nos puede llegar a indicar una señal de sobreventa, el RSI nos está diciendo hay dominio por parte de los vendedores porque la línea principal del oscilador está ubicada entre el rango del 50 y del 30. Entonces significa que hay dominio vendedor, pero no hay niveles de sobreventa. Entonces significa que las cotizaciones pueden seguir bajando, es decir, que a pesar de que ya hay una disminución de la volatilidad, los vendedores están dominando, es decir, que puede llegar a haber una confirmación de un movimiento bajista de aquí en adelante, y de hecho es lo que podemos ver, porque la siguiente vela que se está marcando es efectivamente es por un impulso comprador, pero la tendencia sigue siendo bajista, o incluso puede llegar a ser una vela de incertidumbre que tal vez, toca mirar cómo se termine de formar la vela, puede ser una donjin, una peonza, de hecho miremos en 30 minutos, y efectivamente pues lo que tenemos es una vela de incertidumbre, pero ¿qué es lo que nos está diciendo incluso el RSI a 30 minutos? No hay niveles de sobrecompra o sobreventa. Ahora bien, si nosotros queremos utilizar otro indicador oscilador que no mire tanto lateralidad, sino que mire más tendencia, vamos a utilizar el indicador oscilador que se conoce como el porcentaje R de Williams o el porcentaje R, que es un indicador que normalmente se utiliza cuando hay tendencia en el activo, cuando hay una tendencia definida. Es decir, que en este caso, wow, en este caso, lo que vamos a ver es efectivamente esta tendencia bajista que presentó el rompimiento de la banda media y de la banda inferior. ¿Qué es lo que podemos ver? Que efectivamente antes se presentaban niveles de sobrecompra hasta que se presentó el discurso de Powell, hubo un incentivo fundamental que se presentara una caída significativa. El momento de la señal de esta entrada fue cuando la línea de el
porcentaje de Williams sobrepasó el nivel de 50 y a su vez, pues como podemos ver, se presentó el cruce entre el nivel 50 entre la banda media prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo en estos momentos? Que efectivamente hay niveles de sobreventa por parte de las cotizaciones porque la línea del oscilador está entre el menos 100 y el menos 80, pero ya está marcándose esa lateralidad. Cuando nosotros vemos que en el porcentaje de Ray Williams se marca esa lateralidad, lo que nos está indicando es que puede llegar a ser un momento de descanso en la tendencia. Entonces, muy seguramente, ese rompimiento que vimos en el gráfico de una hora, lo que nos está indicando anteriormente es que puede llegar a ser un cambio en la tendencia, pero en el corto plazo lo que nos está diciendo es que efectivamente hay más posibilidades de que se presente esa continuación de la tendencia. Entonces, ya con esto podemos confirmar que desde un aspecto, tal vez desde un mercado lateral en el largo plazo, no vamos a tener una tendencia definida. Pero en el corto plazo lo que tenemos es efectivamente una tendencia bajista completamente marcada. Si lo miramos desde el aspecto técnico, lo que tenemos es efectivamente ya una vela de piernas largas que fue confirmada por una tendencia bajista. Aquí lo que tenemos que ver que es efectivamente la formación de esta vela si va a superar el cuerpo de la vela anterior, pues para poder determinar si se va a continuar esa tendencia bajista que muy seguramente va a ser, pero no se va a presentar con fuerza o con un nivel significativo. ¿Y por qué se debe eso? Porque la línea del porcentaje de Williams pues está en ese momento lateral. También punto importante que podríamos utilizar es que ya tenemos un indicador de tendencia, ya tenemos un indicador de oscilador que nos están determinando efectivamente que va a ser una tendencia, que hay una tendencia bajista. Ahora lo que tenemos que utilizar es un indicador de fuerza que se conoce como el Average Directional Moment o el famoso ADX. Y de hecho aquí el ADX nos está dando una información bastante interesante. Primero, ¿qué es lo que podemos ver en el ADX, sobre todo en el gráfico de una hora? Que hay fuerza en la tendencia. ¿Por qué podemos ver eso? Porque la línea principal de la ADX, que en este caso es la azul, está entre el rango del 20 y 40. Esta zona entre el 20 y 40, pero sobre todo entre el 25 y 40, se conoce como la zona de fuerza en la tendencia. Entonces aquí lo que nos está diciendo es que hay fuerza en la tendencia bajista, es decir, que muy posiblemente esta tendencia a la baja se va a continuar marcando en el corto plazo. Y adicionalmente, si lo miramos en el gráfico de 30 minutos, lo que podemos ver es que la línea roja está tratando de salir de este rango de la zona de tendencia. ¿Eso qué significa? Que si llega a salir, es decir, que si en las siguientes cotizaciones vemos que la línea sale, lo que vamos a tener es una confirmación de un descanso o una finalidad de esta tendencia bajista. Entonces, lo que podemos hacer en estos momentos, si nosotros llegamos a tomar posiciones, efectivamente, tomar una posición en corto, en estos momentos vamos a utilizar pues efectivamente la cuenta demo, pues para tomar posición porque igualmente la cuenta real no, ni pues bueno, digamos que por términos de seguridad obviamente no vamos a hacer la operación en real, pero vamos a mirar pues efectivamente la operación en demo y lo que podríamos hacer en estos momentos es efectivamente tratarnos de ganar esos últimos pips de la tendencia del día, sobre todo de la sesión europea, digo, de la sesión asiática, ya la parte que pena, de la sesión americana, lo que queda, pues efectivamente yo me iría en una posición en largo, pero me iría con alrededor, bueno, eso ya depende de su gestión del riesgo, si les gusta la adversión al riesgo, si no les gusta efectivamente, o si les gusta el apetito al riesgo, me iría en estos momentos en una posición en largo, en corto, que pena con ustedes, y la verdad, lo que voy a hacer en estos momentos es mirar el gráfico un poco más lejano para poder determinar los niveles de stop loss y de take profit teniendo en cuenta las bandas de Bollinger. ¿Qué es lo que voy a tratar de buscar? Un punto significativo en donde los precios ya hayan respetado ese nivel y sobre todo que lo hayan respetado de una manera continua. Es decir, que en este caso, por la posición voy a dejar alrededor de unos 80 pips el take profit, mientras que el stop loss lo voy a tratar de marcar al punto en el cual se presentó ese primer rebote de la banda superior de Bollinger. Entonces ahí fue donde determino efectivamente mis niveles de stop loss, de take profit y pues sin duda alguna ahí voy a efectivamente esperar si realmente me va a ganar esos primeros impulsos bajistas. De hecho creo que mejor los voy a ubicar pues en esta parte, sobre todo pues en ese punto máximo en donde llegó las cotizaciones, que es como el nivel más alto que tal vez vayan a llegar las cotizaciones, pero debido pues a la baja fuerza que se está presentando en el activo en estos momentos, que es lo que podemos ver que ya pues no tenemos como ese último impulso, o sea, no tenemos como esa fuerza en la tendencia, sino esa finalidad de la fuerza, pues voy a tomar esa posición. Igualmente, esto lo voy a poder llegar a definir más adelante.
Entonces, esto es una combinación de factores que nos van a funcionar bastantes de aquí en adelante con respecto al comportamiento de la volatilidad de la tendencia y como podemos ver ya tenemos comprobación de fuerza y de momento. Ahora bien, vamos a hacer otro análisis, pero esta vez no lo vamos a hacer con respecto al mercado Forex, sino que lo vamos a hacer con respecto al mercado de futuros. Entonces, sobre todo porque pues en estos momentos ya los traders en Wall Street deben estar llegando de almorzar y no demoramos en ver tal vez unos movimientos por parte de otros, sobre todo otros indicadores. Entonces, la verdad, pues en estos momentos quiero tomar, vamos a mirar el indicador del Standard Poor's. De hecho, aquí tenemos una combinación bastante interesante de factores en el cual pues vamos a eliminar pues el RSI, vamos a eliminar también el ADX y ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Estamos viendo pues el Standard Poor's 500, el índice de las 500 empresas con mayor capitalización bursátil y pues mayor cotización por parte de los dividendos de las 500 empresas en los Estados Unidos. Y adicionalmente, pues lo que podemos ver, miremoslo en el largo plazo, pues es que ha sido una jornada, la verdad, completamente bajista por parte de las cotizaciones. Podemos ver que efectivamente tenemos esa contracción. Entonces, punto importante, digamos, desde ese aspecto técnico, lo que voy a hacer es que voy a pausar aquí un momento y voy a aperturar nuevamente la cuenta real para que me brinde más información debido pues a que esto sí va a ser un factor bastante determinante. Entonces ya en esos momentos deben estar viendo pues efectivamente el Standard Poor's en un gráfico de 4 horas con la finalidad pues de conocer un poco mejor las cotizaciones y sobre todo con respecto al indicador que estamos viendo, que es un indicador tendencial que se conoce como el indicador Ichimoku Kinko-Hyo o el indicador de la nube. La verdad, digamos, si no se quieren complicar con el nombre, no se preocupen, pero de hecho el indicador de la nube es bastante interesante y adicionalmente que tiene un movimiento bastante armónico con respecto a las velas japonesas. Este indicador, del indicador Ichimoku, fue creado con la finalidad de ver cómo se estaba comportando las cotizaciones con respecto a una proyección futura como promediada de las cotizaciones. Es decir, que aquí estamos viendo el posible comportamiento de la dirección de los precios. En cierto aspecto no, pero en otro punto sí. ¿Y eso por qué se debe? Porque qué es lo que podemos ver y lo que vamos a destacar del indicador de la nube es ver las formaciones entre la fuerza entre la fuerza alcista o la fuerza bajista, es decir, la línea Tenken y bueno, la línea de la nube alcista con respecto a la línea de la nube bajista. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es la posible dirección de los precios teniendo en cuenta un promedio de las cotizaciones marcadas anteriormente. Yo sé que esto puede llegar a sonar un poco complicado, pero simplemente vamos a mirarlo con respecto a los parámetros que es lo que podemos ver. Cuando nosotros hablamos de las nubes, normalmente estamos hablando de las nubes Kumo, que es la Up Kumo o la Down Kumo, es decir, la Kumo hacia arriba y la Kumo hacia abajo. Estas Kumos lo que nos dicen es, voy a tomar los movimientos anteriores a los precios que se están marcando actualmente y lo que voy a hacer es que voy a proyectarlo en mi nube con la finalidad de encontrar momentos de distorsión en el mercado. Es decir, volvemos aquí por la parte de teoría anda, un momento de acumulación, momento de distribución, tendencia, normal. Esto ya la mayoría de todo, o sobre todo cuando estamos empezando, es de las primeras teorías que nos vamos a encontrar. Y muy bien, aquí lo que nos interesa con la nube es encontrar esos momentos de distorsión y adicionalmente entender cuáles van a ser esos puntos en los que se va a presentar esos rompimientos que nos van a importar. Líneas importantes que vamos a tener con respecto a la nube Ichimoku. Tenemos la línea Tenkan, la línea Kinjung y la Senkun Span. La Senkun Span es la línea naranja, que ustedes, o la como color gold de MetaTrader, que esa línea lo que nos está diciendo es efectivamente cómo se está comportando la tendencia en las cotizaciones en esos momentos en relación a la línea Kinjung y a la línea Senkun, que a la línea Tenkan y a la línea Kinju. Yo sé que eso puede llegar a sonar un poco complicado, pero si lo miramos desde el aspecto tendencial es bastante sencillo. Simplemente lo que vamos a ver con respecto a la nube Ichimoku es ver cómo se están comportando los precios con respecto a la nube y la línea Chikum Span o esta línea efectivamente, la línea dorada o la línea naranja. ¿Por qué?
Porque primero la dirección de los precios la va a marcar efectivamente la línea Chicoun-Span. Si nosotros vemos que la línea Chicoun-Span está hacia abajo, lo que nos está, o con dirección hacia abajo, lo que nos está diciendo es que hay tendencia bajista, hacia arriba lo que tenemos es tendencia alcista, y adicionalmente lo que vamos a tener en cuenta es el espacio que va a marcar la línea Chicoun-Span con respecto a las cotizaciones. A medida en que la línea Chicón está cada vez más lejos de los precios, lo que nos está diciendo es que hay más fuerza en esa tendencia o hay tendencia cada vez más marcada. Cuando nosotros vemos que la línea Chinkun se apega a los precios, está cada vez más cercada, lo que nos está diciendo es que hay un momento de distorsión en los mercados, lo que puede implicar es efectivamente que haya incertidumbre en momentos donde no puede existir una tendencia definida. Pero bueno, ese va a ser como el punto por parte de la tendencia. Y para identificar los rompimientos, que es algo también que nos va a interesar de aquí en adelante, es ver cómo se van a comportar los precios con respecto a la nube. Cuando los precios entren a la nube, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es la densidad de la nube y la dirección del rompimiento. A medida en que la nube sea cada vez más ancha, es decir, que sea cada vez más gruesa, como en este caso, que las estoy marcando en el gráfico, lo que nos está diciendo es que va a ser un momento en el cual va a presentarse una mayor nivel de incertidumbre, es decir, que el rompimiento lo va a marcar con una mayor fuerza. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto a este primer movimiento? Los precios entran a la nube y como podemos ver, pues entra en un momento de distorsión bastante fuerte, pero lo que podemos ver es que los precios rompen por encima de la nube, es decir, que es un rompimiento de una upcumbo y ahí lo que nos está diciendo es que las cotizaciones más adelante se van a presentar con una mayor fuerza. Cuando tenemos rompimientos por parte de unas nubes delgadas, como es en el caso que actualmente se están marcando las cotizaciones, vamos a quitar tanto dibujo y vamos a dejar pues efectivamente lo que está marcando actualmente los precios, que entra en un momento de distorsión en una nube pequeña, lo que nos va a implicar es que la dirección pues igualmente la va a romper de acuerdo al movimiento de los precios, pero que va a ser un movimiento no tan fuerte. En este caso, el Standard Poor's 500 lo que nos está diciendo es que efectivamente entró un momento de distorsión en el mercado. En este momento de entrada de distorsión se presentó muy seguramente por el discurso de Powell. Digamos que ahí no se sabía cuál iba a ser el camino del discurso del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y pues efectivamente al momento que se presenta su discurso, obviamente fue un discurso bastante negativo por parte de las empresas estadounidenses porque Powell lo que aseguró fue que efectivamente la economía en los Estados Unidos está en un momento bastante fuerte, pero adicionalmente aseguró que no se van a presentar tasas negativas. Claro, cuando en los mercados hay rumores de tasas negativas, los que van a llevar el mejor beneficio van a ser las empresas, es decir, que los índices de las empresas, como en el caso de Standard Poor's, pues están esperando que efectivamente si se presentaba una confirmación de ese rumor, se vaya a presentar un fortalecimiento. Pero ¿qué fue lo que presentamos aquí? Un debilitamiento donde ahí podemos ver o podemos evidenciar que la noticia negativa para las empresas por parte de Powell lo que generó fue una contracción del índice en el cual se presentó una pérdida alrededor de unos 65 o unos 60 dólares. Por supuesto, aquí desde el punto de vista del técnico lo que podemos ver es que al momento del discurso de Powell lo que teníamos que estar pendiente era la dirección del rompimiento. Aquí tenemos un rompimiento bajista y muy seguramente en lo que queda de jornada las cotizaciones del Standard Poor's vayan a continuar con su movimiento a la baja. Es decir, que muy seguramente esta pequeña vela que estamos viendo en estos momentos que se está marcando, que es una vela de incertidumbre, se ve porque pues en estos momentos los mercados no tienen una alta participación. ¿En qué momentos vamos a tener una alta participación? En la última hora de la bolsa de Nueva York, es decir, desde las 3 de la tarde hora Nueva York hasta las 4 de la tarde hora Nueva York, es cuando vamos a tener pues ese fuerte movimiento. Para las personas que estén ubicadas en la TAM, pueden estar oscilando entre las 2 de la tarde, 3 de la tarde o 4 de la tarde, dependiendo en el país que estén. Digamos que por parte de Vicente y por parte de Carmen, que están en España, estaríamos hablando que alrededor de, bueno, estamos hablando que aquí 2 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche para ustedes, entonces para que digamos tengan en cuenta que en esos momentos es cuando las cotizaciones presentan pues una mayor fuerza o volatilidad, o más que todo van a presentar volatilidad, o sea, a presentar un movimiento. Adicionalmente, queremos mirar cómo se está comportando la fuerza en esta caída, pues podemos utilizar nuevamente el indicador del ADX, pero como queremos ver momentum o momentum, lo que vamos a ver pues efectivamente los indicadores osciladores, vamos a poder mirar MACD,
que MACD me gusta mucho, dado que lo que nos está dando el histograma de MACD es cómo se está comportando efectivamente el enfrentamiento entre compradores y vendedores, y aquí lo que podemos ver que efectivamente las barras de histograma son cada vez más grandes, cada vez más marcadas, con un movimiento pues a la baja, y adicionalmente podemos ver que la línea del MACD, la línea señal de MACD, está cruzando el nivel de cero. Entonces aquí lo que tenemos es una confirmación de un posible movimiento a la baja, o que normalmente los mercados tienen esa percepción. Queremos confirmar MACD, entonces teniendo en cuenta en que aquí sí estamos viendo pues una lateralidad más marcada, pero igualmente vemos tendencia, entonces el RSI la verdad no nos va a funcionar de mucho. Vuelvo a insistir con el porcentaje R de Williams, y lo que tenemos es efectivamente pues incluso niveles de sobreventa, pero la percepción del mercado sigue siendo bastante fuerte con respecto a la caída debido al discurso de Powell. Entonces, muy seguramente tendríamos que mirar, más que todo quiero mirar fuerza en estos momentos. Entonces lo que vamos a mirar es nuevamente el ADX, que la verdad me parece el mejor indicador de fuerza. Y lo que podemos ver, wow, de hecho es que está iniciando un nuevo nivel, un nuevo ciclo de fuerza en la tendencia. Eso es porque efectivamente los mercados están volviendo a tener participación. Miremos el gráfico en un aspecto de 30 minutos. De hecho, aquí ya lo que tenemos incluso son altos niveles de fuerza en la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que nos confirma esto? Que se está presentando un descanso en la tendencia. Hay un descanso por parte de los mercados en donde se quiere efectivamente definir durante la última hora tal vez el cierre del índice estadounidense. Lo importante también incluso sería mirar desde aspecto fundamental qué elementos han pasado después del discurso de Powell, con respecto a si efectivamente se ha presentado alguna otra noticia que incentive el comportamiento, o aunque se pueda llegar a presentar una corrección en la tendencia. Entonces para eso nos vamos a dirigir primero en Reuters, que pues es el portal informativo en sí del sistema internacional, muy bueno. No, obviamente no está al mismo nivel que Bloomberg, pero digamos desde un aspecto inicial podemos ver esas últimas noticias, y lo que podemos ver pues que efectivamente no tenemos noticias estadounidenses que puedan llegar pues efectivamente darle un posicionamiento por parte de los índices estadounidenses. Hace 56 minutos, ok, aquí tenemos como una noticia, la verdad, bastante interesante. Entonces, tras advertir el grave riesgo para la economía en Estados Unidos, Powell pide más ayuda o más apoyo fiscal. Es decir, que bueno, esto puede llegar a ser un aspecto bastante negativo, porque pues sin duda alguna este tipo de noticias lo que nos están diciendo es que la economía en Estados Unidos no está en su mejor momento. Y adicionalmente pues Powell, así como Donald Trump, aseguraron que la cifra puede llegar a sobrepasar los 100.000 personas fallecidas. Entonces pues esto va a ser un punto, la verdad, un detonante bastante negativo, lo cual pues vamos a tener esa confirmación de ese movimiento bajista por parte del índice. Ya si queremos confirmar más aspectos de noticias, lo que podemos ver pues bueno, aquí ya nos está diciendo que tenemos unas noticias aún por parte de Powell en Bloomberg. No tenemos así como un movimiento o un aspecto bastante positivo por parte, bueno, digamos que por parte positivo. Igualmente nos vamos a la parte de stocks, que es por la parte de los índices. Podemos ver que efectivamente en estos momentos pues el Standard Poor's 500, los futuros que cotizan en la bolsa de Wall Street, están presentando una contracción del 1.96%. La verdad me parece una contracción bastante fuerte, pero muy probablemente el día de hoy pueda llegar a cerrar desde un aspecto negativo. Lo interesante es ver de aquí a las 2:30 de la tarde, 2:20, si realmente se puede llegar a presentar esa recuperación. ¿Y eso por qué se debe? Porque muy probablemente las cotizaciones lo que quieren, o los participantes del mercado, es ya sea tratar de presentar una recuperación del terreno perdido, o pues efectivamente marcar cada vez más ese movimiento bajista. Y aquí sí se nos puede llegar a complicar un poco, porque al final esto va a ser un resultado que va a ser tomado con respecto a más que todo las decisiones que se vayan a presentar en la bolsa de Wall Street en esos momentos con respecto al discurso de Powell. Entonces aquí lo que tenemos es que esperar, pero los indicadores me están indicando es que, o bueno, los indicadores técnicos me están diciendo es que vamos a tener pues una continuación de ese movimiento bajista. De hecho, en 30 minutos podemos ver que las barras de histograma del MACD son cada vez más marcadas. Si lo miramos en niveles anteriores, pues lo que tenemos es terreno para seguir efectivamente marcando ese movimiento a la baja. Lo que me preocupa en el corto plazo es que el ADX me está diciendo es que la línea de fuerza bajista pues está a punto de salir. Si llega a salir, vamos a tener tendencia, pero no va a ser una tendencia
tan definida, entonces pues eso me puede llegar a preocupar un poco, entonces simplemente, igualmente, esto es un aspecto de toma de decisión. Lo que vamos a hacer es nuevamente abrir la demo, por lo que esta real no la tengo fundida, la que tengo fundida es otra que por supuesto pues no la tengo acá, y lo que vamos a ver pues es efectivamente que, bueno, nuestro euro dólar pues ahí va poco a poco, igualmente se está acercando a los stop loss, igualmente fue un movimiento muy, digamos, de bajo perfil de riesgo, igualmente por lo que veo también se está acercando al take profit, pero aquí lo que vamos a hacer nosotros con respecto a los índices es que estos van a tener un mayor movimiento de volatilidad, es decir, que vamos a tener incluso más cuidado con las operaciones. Entonces simplemente me voy con una venta en estos momentos por parte del índice. De hecho, vamos a mirar en el efecto qué pasaría si llegase a tomar, digamos, una posición un poco más arriesgada, alrededor de 1.0.27. Lo que vamos a poder ver es que efectivamente, bueno, vamos a colocar nuestras dos posiciones, a ver si realmente los mercados van a tener esa dirección. Con respecto al stop loss o al take profit, debemos tener mucho cuidado con respecto a los índices bursátiles porque efectivamente la volatilidad puede llegar a ser un aspecto que nos puede llegar a generar pues un aspecto bastante negativo. Yo diría que hoy alrededor de un stop loss de $10 por un lado, por el otro, wow, cuántas operaciones abrí con respecto a este tema. Bueno, de $12, yo diría que es un nivel más aceptable. Igualmente creo que lo que estoy haciendo es que no me está dejando coger el otro. Muy bien, vamos a dejar ambos en ese rango determinado y pues efectivamente ahí vamos a mirar cómo avanzar. Igualmente la posición de los índices siempre las van a definir a estas horas de la tarde y las va a definir efectivamente al cierre de la bolsa. Entonces, digamos que en ese punto no podemos llegar a hacer como algo más en específico, pero esto es como las diferentes maneras en las cuales nosotros podemos llegar a tomar posición de acuerdo a toda la información que nos están dando los indicadores. Ahora, sí, digamos que por otro punto que me gustaría hacer un análisis en estos momentos, bueno, determinaría que sería más que todo por parte del petróleo. Digamos que me gustaría analizar sobre todo cómo se está comportando en esos momentos el petróleo con referencia a WTI. Y digamos que en ese momento pues ya hemos utilizado Bollinger, ya utilizamos Ichimoku. Lo que vamos a hacer es utilizar, digamos que la estrategia de las medias móviles, utilizar pues efectivamente estas medias móviles, que es un indicador tendencial. La verdad me parece bastante bueno que, digamos, en estos momentos, para verlo un poco más ordenado, que es lo que podemos ver es efectivamente las el comportamiento de las medias. Muy bien, lo tengo aquí en 4 horas, no entiendo por qué se me está presentando de esa manera. Deben ser las cotizaciones por parte del broker con respecto al proveedor de información. Pero bueno, muy bien, tenemos aquí una pregunta. Wow, qué pena con ustedes. ¿No pausaste? No, no te preocupes, Albert, que igualmente pensé que esa era la cuenta fondeada, pero no, no está fondeada. Es que tengo varias reales, pero esta es la que normalmente tengo demostrativa. Entonces, digamos, para que no te preocupes. Albert, muchas gracias pues por tu comentario. Y bueno, para, digamos, cambiar un poco más de MetaTrader, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el TradingView para mirar pues efectivamente cómo se está comportando el WTI en estos momentos. Entonces vamos a dejar cargar pues la plataforma de TradingView para las personas que quieran saber más de TradingView. Nosotros en el Distrito Financiero pues tenemos diferente información completamente gratuita. Solamente es que nos dejen el comentario si quieren que reciban esa información de cómo utilizar esta plataforma. También tenemos bueno, tenemos un webinar en el cual pues se hace la explicación de cómo utilizar la plataforma al 100%. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar la plataforma de Equity porque pues debido al webinar y pues a todas a tratar de cerrar páginas para que sea un poco más fluido. Y lo que vamos a hacer es que en TradingView, para encontrar el WTI, se conoce como US Oil o pues con referencia a West Texas. Entonces, aquí ya que es lo que estamos viendo, el comportamiento de las cotizaciones, estamos viendo una temporalidad diaria, prefiero mirarlo en una temporalidad de 4 horas, y aquí no se preocupen que sea un poco plano, pero es porque efectivamente tengo las cotizaciones un poco pegadas, pero ya aquí ya podemos ver efectivamente mejor el comportamiento de las velas en estos momentos. Simplemente vamos a eliminar dibujos y vamos a eliminar indicadores. Vamos para que tengamos en cuenta y ver el gráfico como desde el aspecto más puro o más básico en estos momentos. Y aquí ya lo que es lo que podemos ver por parte del petróleo en estos momentos con referencia en WTI es una lateralidad. Tenemos una lateralidad completamente marcada, completamente definida.
Y de hecho, una de las ventajas que nos brinda, que para ustedes, que nos brinda TradingView es que vamos a poder encontrar muchos indicadores. De hecho, aquí es cuando nosotros vamos, para explicar pues un poco mejor, vamos a mirar el indicador Alligator en vez de las medias móviles, que se conoce como el indicador Caimán o el indicador del cocodrilo, que nos brinda la información de cómo se está comportando la tendencia. Entonces, esto es un indicador tendencial, la cual está compuesta de hecho por tres medias móviles, son medias móviles smooth o suavizadas. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que tenemos tres medias móviles que se van a comportar con respecto al siguiente orden: los labios, los dientes y el mentón del cocodrilo. Es decir, como si nosotros viéramos un alligator que efectivamente está abriendo la boca, ya sea en una dirección bajista o ya sea en una dirección alcista o ya sea en una dirección bajista. ¿Qué es lo que podemos ver con respecto al WTI? Que se está presentando una recuperación, muy seguramente esta recuperación se debe pues ya por aspectos meramente de las cotizaciones. Si lo miramos en el largo plazo, en una temporalidad diaria, que es lo que podemos ver, que muy probablemente el crudo vaya a cerrar con un movimiento bajista o pues que cierra la baja sin ningún problema, pero lo que podemos ver es que efectivamente durante toda la parte de la sesión americana y parte de la europea ya se está presentando una recuperación de esa caída significativa que presentó el WTI durante la jornada del día de hoy. Adicionalmente, mirando el alligator, ya lo que podemos ver en el largo plazo es que el cocodrilo está presentando o está marcando una tendencia alcista. ¿Por qué podemos ver esa tendencia alcista? Porque está en el orden de los labios, el diente y el mentón. Y adicionalmente lo que podemos ver es que el cocodrilo está abriendo hacia arriba, es decir, es como si se quisiera comer los precios. Y adicionalmente también vamos a tener una confirmación, es porque las medias móviles están ubicadas como soporte por parte de las cotizaciones y adicionalmente los labios se están apartando cada vez más de los dientes. Entonces eso significa que podemos tener un momento de una confirmación de una tendencia alcista de aquí en adelante por parte del WTI. Igualmente, de hecho, el día de hoy se presentó, vamos a mirar rápidamente aquí, de hecho, en nuestro calendario económico, a ver cuál fue el comportamiento de los inventarios de petróleo de los Estados Unidos. Bueno, tenemos aquí varios inventarios, me gustaría ver como los más, em, digamos que precisos. Lo que podemos ver, pues bueno, creo que se presentó, aquí está. Tenemos un crecimiento por parte de los, si de hecho salieron un poco más alto de los esperados, según lo que tengo aquí entendido. Igualmente vamos a tener, pues, es efectivamente la confirmación a través de un proveedor de calendario económico. En este caso vamos a mirar Forex Factory. Forex Factory en el tema de los inventarios de petróleo de los Estados Unidos normalmente la clasifica como una noticia de bajo impacto y aquí pues efectivamente vamos a mirar. De hecho, wow, de hecho fueron bastante positivos, fueron negativos, es decir, que se presentó una contracción. Muy seguramente, pues esa caída de los precios del petróleo se pueden justificar, ya sea abajo por el discurso de Powell, que fue primero el discurso de Powell, luego los inventarios de petróleo, pero digamos que por partes así más fundamentales no tenemos más información. Tenemos efectivamente ese movimiento alcista por parte de las cotizaciones. Y adicionalmente, como estamos viendo, pues que tenemos esa tendencia alcista, lo que vamos a mirar es el momento, pero para eso vamos a poder utilizar el indicador del índice del canal de mercancías o, bueno, vamos a mirar si lo podemos encontrar como, es que estoy en información financiera, en la parte de los indicadores, vamos a poder colocar el CSI, que es el índice del canal de mercancías, que es un indicador oscilador que oscila entre el rango de menos 100 a 100 y normalmente lo que nos está indicando este indicador es cómo se está comportando efectivamente el momento, es decir, el comportamiento entre los compradores y los vendedores. Lo que nos está diciendo actualmente el CSI es que los compradores están dominando al activo, pero lo que podemos ver es que la línea está entrando entre la zona del 0 al 100. Esta se puede conocer como la zona inicial de los compradores, de 0 a menos 100 es la zona inicial de los vendedores, pero no tenemos niveles de sobrecompra o en estos momentos, lo que nos indica es que es muy posiblemente es un momento de incertidumbre nuevamente en los mercados, puede llegar a ser por la hora, pero muy probablemente lo que vamos a tener aquí es un movimiento alcista desde el aspecto en el largo plazo, por supuesto. En el corto plazo, si lo miráramos ya en gráfico de una hora, lo que podemos ver es que efectivamente las cotizaciones ya no me están indicando
ese movimiento a la alza, sino es un movimiento a la baja, porque lo que podemos ver es que ya el alligator tiene un movimiento o un orden bajista. Dado que ya los labios no están de primero, sino que tenemos efectivamente el mentón, los dientes y los labios. Es decir, es como si nosotros viéramos que el cocodrilo está comiendo con una dirección bajista. Ya cuando nosotros vemos este orden, es que lo que tenemos es efectivamente una tendencia a la baja, que es ese movimiento brusco que se dio muy seguramente por el discurso de Powell y pues más que todo ya el CSI lo que nos está indicando es que efectivamente se presenta un momento de niveles de sobrecompra o de sobreventa o niveles de alta venta por parte del WTI, pero esta vela alcista lo que nos está confirmando es que nuevamente el indicador quiere entrar a buscar el nivel cero, que el nivel cero es como la media del indicador en el cual se podemos presentar o se puede llegar a presentar un cambio en la tendencia. Para mirar ese cambio en la tendencia tendríamos que mirar el gráfico en 30 minutos, no, igualmente el alligator sigue marcando su tendencia bajista, digamos que en el corto plazo no podríamos tener una corrección de la tendencia, es decir, que puede llegar a bajar un poco más los precios de las cotizaciones, sí, tocaría esperar es más que todo el inicio de la sesión asiática, porque si mal no estoy, el día de mañana, pues no sé si López vaya a presentar algún discurso o alguna declaración con respecto a efectivamente este tema de los inventarios de petróleo, sobre todo las decisiones más adelante que se van a tomar por parte de la OPEP, sobre todo luego del discurso de Jerome Powell y adicionalmente pues del comportamiento de la contracción de los inventarios de petróleo por parte de los Estados Unidos. Y pues ya con esto llegamos al final de este webinar. Wow, la verdad se pasó bastante rápido este webinar. Igualmente estas son como de las primeras inclusiones que nosotros el Distrito Financiero vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, pues para hacer efectivamente seminarios un poco más interactivos. Ok, Simón, tienes una pregunta. Igualmente si tienen preguntas, este es el mejor momento para realizarlas, pero mientras tanto también les dejo la información de nuestras redes sociales por si quieren saber de nuestros cursos de trading, sobre nuestros, también toda nuestra información completamente gratuita para que se capaciten y tengan una mejor formación en el tema de mercados, lo pueden realizar sin ningún problema, sin ningún problema. Eh, no te preocupes, Juan Felipe, sí, la grabación fue grabada y va a estar disponible para todos ustedes. Solamente hay que tener en cuenta que se demora como unas horas subiendo en alta calidad, pero no te preocupes que vas a tener disposición del webinar, ¿vale, Juan Felipe? Muy bien, Simón. Pregunta, ¿de dónde las plataformas de TradingView y MetaTrader toman los datos que forman los gráficos? ¿Quién les provee esos datos? Ok, eso es una muy buena pregunta. Normalmente, Simón, cada plataforma, o ya sea cada broker sobre todo, digamos que centramos los primeros MetaTrader. Cuando estamos hablando de MetaTrader, dependiendo de si estamos hablando de Pepperstone, de Tickmill, de Equity, de cualquier otro broker que ofrezca un MT4, normalmente estos brokers tienen sus proveedores de información en los mercados. Entonces, estos proveedores lo que les brinda es efectivamente toda esta información de los precios que nosotros podemos graficar. Hay veces, vamos a tener en cuenta que los precios que nos vaya a ofrecer cada uno de los brokers puede llegar a depender. Primero, porque no se saben, o de cierta manera, cada proveedor es diferente de información de los precios del mercado, y adicionalmente que cada broker tiene su spread y normalmente el spread se ve reflejado ya sea en la operación o en el gráfico, Simón, digamos para que tengas en cuenta, pero inicialmente siempre son los proveedores de información los que les dan estos precios o los precios que podemos ver en los gráficos. Ya por parte de TradingView, que es, digamos, muchas personas a veces presentan muchas quejas o más que todo no entienden por qué los precios de TradingView pueden llegar a ser diferentes. Primero, TradingView es un proveedor de información gratuito, o entonces nosotros sin ningún costo, como lo pudimos ver, podemos ver muchos activos eh, los vamos a poder ver sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es un punto que vas a tener en cuenta, Simón. Ya cuando nosotros efectivamente tenemos una membresía en TradingView, nos va a mostrar precios más reales del mercado, es decir, ya sin tanta distorsión de los activos. Y adicionalmente que en TradingView tenemos diferentes proveedores de información. Es decir, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros estamos en el perfil de TradingView y queremos ver, no sé, eurodólar, que es como el activo en sí estándar. ¿Qué es lo que podemos ver? Aquí ya vamos a poder ver diferentes brokers que nos dan la información. Eurodólar por parte de FXCM, por parte de Oanda, por parte de ICI, por parte de Forex.com, por parte de Saxo.
Entonces, como podemos ver, son diferentes aspectos. De hecho, miremoslos en estos momentos. Si miramos un momento aquí en FXCM, podemos ver que las cotizaciones están en 1.08167, ¿cierto? Pero si miramos euro dólar, no por parte de FXM, sino que por parte de Oanda, si ves que ya el diferencial es un poco menor, pero pues efectivamente lo que tenemos es como ese punto diferente. De hecho, creo que sí vamos a poder hacer la comparativa de una manera más sencilla si colocamos efectivamente esta cotización y lo que vamos a hacer es que lo vamos a comparar. Estamos viendo euro dólar por parte de Oanda y vamos a ver euro dólar por parte de forex.com, digamos. Entonces, si ves el diferencial de precio aquí ya, que bueno, no me lo está dejando ver al 100%, pero de hecho aquí lo que nos está diciendo es que la diferencia es del 0.29%, 0.25%, porque cada broker provee información a TradingView. Algunas veces vamos a poderlas encontrar gratuitas, hay otras que nos van a cobrar porque efectivamente son activos un poco más difíciles, menos líquidos, pero digamos que esa es la gran diferencia, Simón, que vas a encontrar entre los gráficos y entre los precios. Normalmente, ya sea por el proveedor de información, ya sea por el spread, vamos a poder encontrar esa diferencia, incluso entre tener cuenta de práctica o cuenta real, nos va a dar, digamos, que ese diferencial. Ok, pero en el gráfico se debe tener, sí, sí, digamos ahí, una cosa es el precio que nos está dando el broker, pero ya la tendencia y los datos, donde con respecto, digamos, a la formación de los gráficos, a la formación de los indicadores, y digamos que ya todo eso sí es completamente, digamos, de la misma manera. Es decir, que como pudimos ver, si estamos en Oanda, si estamos en forex.com, vamos a poder ver diferentes precios, pero en sí la tendencia va a ser la misma. Digamos, eso sí, ya que hay un cambio muy brusco, eso sí, digamos que por parte de TradingView no voy a encontrar, digamos, una manipulación de datos porque TradingView es como esa red social que nos brinda toda la información. TradingView no coloca los precios los están dando los diferentes proveedores, en este caso los diferentes brokers, que tienen sus propios proveedores. Pero digamos que ya encontrar un broker que manipule fuertemente los precios, ya eso sí lo podemos llegar a encontrar, pero normalmente son los brokers que no tienen buena regulación, que tienen mala reputación, digamos que todos esos aspectos. ¿Listo, Simón? Para que tengas en cuenta. Y bueno, pues no siendo más, ya llegamos pues al final de este webinar. Igualmente les recuerdo nuevamente, si quieren saber más de nosotros, del Distrito Financiero, sobre todo esos webinars, formaciones de curso, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos publicando contenido todos los días, así que es súper chévere. Adicionalmente también, digamos sobre todo por Juan Felipe, el webinar de la tarde quedó cancelado, el de las 7 a 8 de la noche, hora Nueva York, Juan Felipe, porque de 8 a 9 de la noche vamos a tener pues ese webinar por parte de este proveedor de herramientas de trading, de OQ2 Trader, que pues igualmente les acabo de enviar el enlace, igualmente para las personas que acabaron de ingresar, que tal vez no tengan la información del enlace, no se preocupen, de hecho pues les voy a enviar nuevamente la información del webinar, que será desde las 8 a las 9 de la noche hora en Nueva York, es decir, para la gente que está tal vez en Colombia, en otros países debemos tener en cuenta pues ese cambio de horario, la verdad son muy buenos invitados, no les voy a mentir, y pues adicionalmente, digamos que en ese aspecto sí quiero que se registren porque va a ser un webinar bastante chévere porque nos van a mostrar muchas herramientas que vamos a poder complementar o anexar a nuestros MetaTraders. ¿Listo? Juan Felipe, no sé, bueno, para que tengas en cuenta. Entonces, pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz tarde. Nos vemos en un próximo webinar. Ya saben, pendientes al webinar de hoy, igualmente el día de mañana, el 14 de mayo a las 7 de la noche hora de Nueva York, mantenemos nuestro webinar con el equipo de Equity. Y pues no siendo más, los dejo a todos ustedes. Feliz tarde para todos y por supuesto que nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.